Hola zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os doy la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Ya desde los años 50 habíamos tenido películas en las cuales se estaban mostrando diferentes facetas de la relación entre alumnos y profesores. Entre ellas podríamos destacar Semillas de Maldad, con un jovencísimo Sidney Poitier, el cual posteriormente en los 60 pues se convertiría en el profesor en Rebelión en las aulas, y sobre todo a mediados de los años 80 con la presentación, pues bueno, por una parte de Curso 1984 de Mark Lester, su secuela Curso 1999 y posteriormente pues una serie de películas entre las que quizá destacarían sobre todo Mentes Peligrosas y la maltratada en su momento 187, que aquí se llegó a subtitular como Más Mentes Peligrosas, aunque realmente este drama de Samuel L. Jackson no tenía absolutamente nada que ver con la película de Michelle Pfeiffer. Incluso tendríamos un aporte de comedia con la película High School High de John Lovitz, la cual en España, como no podía ser de otra manera, se tradujo como Aprende como puedas. Pero ¿qué ocurriría cuando a una película en la que tratamos la relación entre profesores y alumnos le añadimos un toque de ciencia ficción de los años 50, un poquito de La Cosa, un poquito del Club de los Cinco, agitamos todo dentro de la dinámica del final del siglo pasado y lo que pasa es que esto es otro rollo? Así, en el día de Navidad del año 98, aunque realmente a España llegó a principios del 99, llegó a la gran pantalla la película The Faculty, de Robert Rodriguez. Esta película comenzará de una manera muy convencional, mostrándonos la vida del Instituto Harrington en Ohio, un pequeño pueblo de Ohio, en el cual, pues cuando empieza la película, empezamos a ver los tópicos de la mayoría de las películas de adolescentes de la época. Así como no podía ser de otra manera, comenzaremos con un entrenamiento de un equipo de fútbol en el que iremos conociendo a algunos de nuestros personajes. Veremos al estricto entrenador Willis, interpretado por Robert Patrick, el cual, pues bueno, está discutiendo con sus jugadores e intentando, pues bueno, hacer que realicen las jugadas como él quiere. Entre los jugadores estará Stan Rosado, interpretado por Son Hatoshi, y a Gabe Santora, interpretado por Hasser, su mejor amigo y co-capitán del equipo, los cuales pues se ajustan estrictamente al perfil del chico popular de instituto norteamericano. Y así, desde los ojos de una recién llegada que será Meribeth Hutchinson. Chicas, ¿podríais decirme dónde están las oficinas? Es mi primer día aquí. Gracias. Soy Meribeth Hutchinson. Me encanta el piercing que te has hecho en la nariz. Realza el color de tus ojos. Iremos viendo el ambiente de este instituto, viendo por un lado pues a la gente popular, las animadoras, los jugadores del equipo de fútbol, pasando por las personas un poco desarraigadas, como será el caso del personaje de Stokes, interpretado por Clea Duvall, o incluso el de Zeke, interpretado por Josh Hartnett, hasta llegar, pues bueno, a los víctimas de acoso escolar, como será el caso de nuestro protagonista Casey Connor, interpretado maravillosamente por Frodo Bolsón. Pero también se nos irá presentando el claustro de profesores, comenzando con la directora, pasando por el entrenador del equipo de fútbol, los profesores veteranos ya quemados de la enseñanza, los profesores más nuevos, los cuales pues tienen sus ciertos problemas, bien por ser más enrollados con los alumnos o bien por tener ciertas represiones que les hacen no ser ellos mismos. Y se nos va montando, se nos va configurando lo que es toda la sociedad que aparece en este Instituto Harrington de Ohio. Así, y tras esta presentación convencional del instituto, iremos viendo cómo empiezan a ocurrir cosas raras. De momento, Casey encontrará junto al campo de fútbol una especie de vaina insectoide, la cual no identifica, le parece muy curiosa y decide llevársela a clase de su profesor de ciencias, el profesor Furlong,
interpretado por el cómico norteamericano Jon Stewart, que en aquel momento había hecho algunos papeles en el cine y que posteriormente se haría muy popular por su noticiario diario muy humorístico en la televisión norteamericana. De forma casual, este profesor descubrirá un par de cosas respecto a esta vaina que ha encontrado Casey, dado que por una parte descubrirá que es un organismo que reacciona con el agua y por otra parte que es un organismo agresivo, dado que, bueno, en un momento dado pues es mordido por este animal. Tras este primer contacto y siguiendo un poco esta presentación de personajes que nos está haciendo Meribeth, en la cual nos funciona como cicerone en esta parte de la película, pues iremos conociendo al resto de personajes principales. Por un lado conoceremos a Delilah, interpretada por Jordana Brewster, la cual será un interés amoroso para Casey, pero que sin embargo pues es la novia de Stan, el capitán del equipo de fútbol. Tras una escena en la que se nos demuestra que Casey está siendo acosado por los miembros del equipo de fútbol y donde realmente pues se lía de tener un cierto problema gracias a la intervención de Stan, en las duchas de los vestuarios del colegio encontrarán a la profesora Brummel, la cual es una profesora de avanzada edad y la cual aparece con un aspecto tremendamente enfermo en la ducha, donde pues aparte de dar un gran susto a Stan, se muestra pues como en un estado prácticamente de descomposición. Pues bueno, posteriormente se les explica que está sufriendo una enfermedad y que por tanto pues bueno, pues el tratamiento la está sentando mal. Explicación que en principio es aceptada por los adolescentes. Posteriormente, cuando Delilah y Casey están buscando una noticia que publicar en el diario del instituto, pues entrarán sin permiso en la sala de profesores, donde pues verán dos cosas raras. La primera de ellas es cómo el entrenador Willis y la profesora Olson, interpretada por Peter Lorre, atacan, en principio sin motivo aparente, a la enfermera del instituto, que no es otra que nuestra querida Salma Hayek. Pero es que además en el armario de esta sala de profesores van a encontrar el cadáver de la señorita Brummel, con lo cual, además de salir huyendo del instituto como haría cualquiera de nosotros, pues deciden notificárselo pues a las autoridades. Sin embargo, después de esto, Casey empezará a sospechar que realmente está pasando algo raro, dado que cuando vuelven al instituto junto con la policía, comenzará a darse cuenta de que el comportamiento de los profesores realmente es muy distinto al carácter habitual al que nos tienen acostumbrado, y por otra parte que el propio oficial de policía que les ha acompañado hasta allí, tras entrar un momento al despacho junto con la directora, sale completamente convencido de que no está ocurriendo nada en el instituto. Tras un encontronazo en su casa, en el cual realmente tampoco tenemos muy claro si está ocurriendo de verdad o es la propia imaginación de Casey, veremos cómo este comienza a sospechar de todo y a buscar ayuda. Y cómo no buscar ayuda en Stokes, el personaje interpretado por Clea Duvall, la inadaptada del instituto, que además resulta ser una gran fan de la ciencia ficción. Stokes comienza a explicarles lo que sería el concepto de la invasión silenciosa, que aparece en el libro La invasión de los ladrones de cuerpos, pero que ella asocia con una copia de Amo de títeres de Robert A. Heinlein, el cual ya mencioné en el vídeo sobre Starship Troopers, según el cual un ente extraterrestre que viniera a la Tierra, en lugar de atacar una gran ciudad como ocurría en la mayoría de los blockbusters de los 90, sería mucho más lógico que intentara entrar silenciosamente por una pequeña comunidad y desde allí ir extendiéndose hasta conseguir dominar el mundo. Algo se está apoderando de nuestro instituto. Vamos, Los ladrones de cuerpos es una historia inventada. La encontrarás en la sección de ficción de la biblioteca. Y la lista de Schindler también. Pero toda ficción se basa en algo real, ¿no? Tu teoría de la conspiración tiene un fallo. ¿Así cuál? Pues que Los ladrones de cuerpos de Jack Finney es un plagio de Amos de títeres de Robert Heinlein. Así que puedes descartar esa obra por completo. Y eso es lo que nuestros protagonistas empiezan a pensar que está ocurriendo en el instituto, sobre todo cuando ven que todos los alumnos están siendo sometidos a una especie de revisión auditiva, la cual interpretan que está siendo realizada pues para convertir a todos los alumnos. De una manera casual, mientras están investigando esta situación, se encuentran con Josh Hartnett, Zeke,
el cual, aparte de ser el rebelde y de haberse visto ya en la clase de ciencias que realmente es una persona muy inteligente, se encuentra junto a la nueva Marybeth Hutchinson en un laboratorio intentando robar ciertas sustancias, dado que se dedica a traficar con una droga de su propia cosecha. En esta situación, y cuando sus sospechas empiezan a ser medianamente graves, se encontrarán con el profesor Furlong, el cual pues les preguntará qué hacen allí. Cuando Zeke le resume la teoría que acaban de estar comentando con Casey, serán atacados por él, que no deja de ser pues un profesor que ya había sido poseído por estos extraterrestres. Oiga, disculpe la intromisión, señor Furlong, pero yo... Si tenéis la amabilidad de sentaros, se acabará todo muy rápido. ¡Vamos, sentados! En el enfrentamiento con el profesor Furlong descubrirán algo muy interesante, que es que cuando Zeke le clava un bolígrafo con la droga que él está fabricando, el profesor cae muerto. Esto les hace llegar a la conclusión de que estos especímenes necesitan el agua para sobrevivir y que por tanto la droga, que en gran parte está compuesta por un diurético, les seca y por ello hace que mueran. Así nuestros protagonistas pues saldrán del instituto y se dirigirán hacia el garaje de Zeke, donde fabrica su droga y donde, para comprobar que ninguno de ellos se ha convertido ya en extraterrestre, pues les hará esnifar su propia sustancia. Tras eso, pues veremos cómo empiezan a haber personajes que ya están infectados, personajes que no, personajes que cambian radicalmente de comportamiento y que al final la última línea de defensa de la humanidad no será otra que estos jóvenes adolescentes que tendrán que enfrentarse a sus profesores. Stokes indica la conclusión de que en casi todos los casos se piensa que existe una especie de reina que es la que controla todo el enjambre y que por tanto si acaban con esa reina, si acaban con ese espécimen cero, todo volvería a la normalidad. Basándose en ello, cogen la droga que pueden del almacén de Zeke y se dirigen al campo de fútbol, donde se encuentra reunido prácticamente todo el pueblo, como hemos visto que es costumbre en casi todas las películas norteamericanas. Solo tenemos que acabar con la reina. Cazándola a ella se acabó, ¿no? Supongo. ¿Y dónde vamos a encontrarla? ¿Un viernes por la noche? Solo puede estar en un lugar. Allí pues todos tendrán que tener ciertos enfrentamientos, casi todos tendrán que enfrentarse a sus propios miedos y sobre todo tendrán que enfrentarse al hecho de que nadie sabe realmente quién es ya un alienígena y quién sigue siendo un ser humano. Hola. Zeke, estoy aquí. Cuidado, es ella. Sí, no la creas, es la reina. Ella me atacó, créeme, Zeke. ¿Qué está ocurriendo, Marybeth? Llegando a un final en el que Casey se convertirá en el héroe y conseguirá, pues bueno, salvar al instituto, siendo incluso una especie de celebridad nacional. Veremos cómo durante este trayecto todos los personajes han ido aprendiendo algo y todos ellos se están comportando de una manera diferente a cuando se inició la red. El guión de David Wetzner y Bruce Kimmel llevaba dando vueltas por Hollywood desde los primeros 90 sin que nadie realmente se atreviese a producirlo. Y así es como llegó a la productora Miramax de los hermanos Weinstein, bueno, antes de todo el problema que hemos sabido posteriormente de Harvey Weinstein, y que en aquellos momentos derivaron esta producción a la Dimension Films, que era la parte de la compañía que hacía este tipo de productos más fantasiosos. Así el guión llamó la atención
pero decidieron que necesitaba una reescritura y para ello no contaron con otro que con Kevin Williamson, el cual venía de encadenar 2 éxitos consecutivos con las 2 primeras partes de Scream y la primera parte de Sé lo que hicisteis el último verano, las cuales le habían situado en un nivel muy alto, sobre todo en el cine de consumo adolescente de la época. En un principio estaba previsto que Kevin Williamson se convirtiera también en el director de la película, pero este prefirió trabajar en un proyecto más personal, en la película Secuestrando a la señorita Tingle, y declinó la dirección de esta película de The Faculty, la cual acabó recalando en nuestro querido Robert Rodríguez y de hecho considero que tuvo gran importancia en el éxito que tuvo la película, dado que sin embargo Secuestrando a la señorita Tingle fue un auténtico fracaso. Lo cual considero que fue una suerte para nosotros los espectadores, dado que le imprimió un toque a la película de, por un lado, homenaje a esas películas de ciencia ficción de los años 50 de la Guerra Fría, y por otro lado dotó al film de un ritmo musical y de una banda sonora realmente llamativa para aquel momento. Sobre todo si The Faculty fue lo que fue gracias a su director, fue gracias a Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, el director tejano, que como todo el mundo sabe, empezó dirigiendo El Mariachi, película la cual financió a base de ofrecerse como cobaya a unos laboratorios médicos. Había encadenado ya una serie de éxitos. Había hecho su segmento de For Roms, había hecho Desperado, que básicamente era un remake del Mariachi pero con gran medios y que además fue una película que le vino como anillo al dedo a nuestro querido Antonio Banderas, y sobre todo había hecho Abierto hasta el amanecer. Claro, tras estos éxitos, cuando acometió el rodaje de The Faculty, la gente ya sabía más o menos qué se podía esperar de este director. Posteriormente nos ha dejado películas maravillosas como Sin City, como Machete, y bueno, otras un poco más curiosas como la saga de Spy Kids o Sarboy y Lavaguel, las cuales a mí personalmente me entretienen mucho. Pero sobre todo los que amamos Star Wars, tenemos que agradecerle el gran trabajo que está realizando con la serie de Mandalorian, siendo uno de los que está, pues bueno, dándonos cierta esperanza de que todavía hay cosas que contar dentro de esa galaxia tan lejana. El casting de la película fue un casting realmente curioso, porque en los papeles principales, pues bueno, ya hemos comentado la aparición de Elijah Wood como nuestra protagonista, como Casey, Clea Duvall como Stokes, Jordana Brewster haciendo de Delilah, un papel que realmente había sido escrito para Charisma Carpenter y que esta no quiso interpretar porque consideraba que era demasiado parecido al papel que hacía en Buffy Cazavampiros y no quería encasillarse en hacer siempre ese papel. Josh Hartnett como Zeke y quizás los que tendrían luego una carrera más dispersa, que serían Sona Toshi y Laura Harris, o sea, los intérpretes de Stan Rosado y Mary Beth Hutchinson, que posteriormente prácticamente solo les hemos visto en capítulos de series de televisión. Pero quizá tuvo más importancia en esta película el casting de los profesores. O sea, tenemos a Robert Patrick haciendo un maravilloso entrenador Willis. Esto no es la cafetería, muchacho. Sí, señor. Lo siento mucho, señor. Tú eres... Espera, he olvidado tu nombre. Casey. Sí, claro. Te he visto por ahí. No te gusta mucho el deporte. En mi opinión, no se debe correr a menos que te persigan. Que te persigan. Eso está bien. ¡Largo de aquí! Tenemos a Piper Laurie haciendo de la señorita Olson. Tenemos a Bebe Neuwirth haciendo de la directora Valerie Drake. Tendremos a Famke Janssen haciendo de la señorita Burke. Sí. Te recuerdo que no puedes hacer negocios en una propiedad escolar. Verá, señorita Burke, se equivoca porque estoy sentado sobre mi coche y es de mi propiedad. Y a Salma Hayek haciendo de la enfermera Hart.
Como vemos, teníamos una mezcla de, por un lado, talento juvenil por parte de los actores adolescentes y por otra parte, pues unos actores bastante competentes haciendo de los profesores. Esta yo creo que fue una de las claves que redundó en el éxito de la película, dado que realmente todos los personajes, tanto los adolescentes como los profesores, resultaban tremendamente creíbles en sus respectivos papeles. Una curiosidad es el título en castellano de la película, dado que The Faculty lleva confusión por su parecido con La Facultad, cuando realmente The Faculty es el claustro de profesores, como además veremos en la puerta de la sala a la que acceden Delilah y Casey cuando están investigando. The Faculty fue un éxito de culto absoluto desde su inicio. De hecho, fue una película que, si bien no llegó a ser la película más popular en su estreno, dado que fue en su primer fin de semana la número 5 en el ranking norteamericano, consiguió recuperar la inversión completa en este fin de semana inicial. Y es que con un presupuesto de 15 millones de dólares recaudó unos 63 millones solo en los Estados Unidos, lo cual fue un gran éxito de taquilla. Sin embargo, a nivel crítico sí que tuvo una disparidad de opiniones. Porque si bien la gran mayoría de los críticos la consideraron como una gran película, un buen homenaje al cine de ciencia ficción de los años 50, sectores conservadores del público norteamericano consideraron que tomaba con muchísima ligereza el tema de las drogas, que era una película que estaba banalizando una lacra social y que por tanto pues no era una película recomendable para los jóvenes norteamericanos. Sabemos que esto acaba con ellos, ¿no? Esnicemos. De eso nada. Paso de drogas. Vamos, hombre, si no eres un alienígena no tienes por qué preocuparte. Finalmente, con el paso del tiempo, parece ser que la gran mayoría de la crítica entiende que bueno, el uso de las drogas no deja de ser una especie de broma circunstancial y que tampoco hay que darle demasiada importancia en el contexto global de la película. Otro de los comentarios recurrentes de los críticos respecto a The Faculty es que es una de las primeras películas en las cuales se utilizó la sexualización de la mujer como una muestra de la amenaza extraterrestre, dado que, por una parte, quien dirige toda esta invasión es una reina alienígena, pero es que además también tenemos que el personaje de la señorita Burke, interpretado por Famke Janssen, cuando comienza a estar poseída, empieza a utilizar la sexualidad como un arma de poder y empieza realmente a dar un aspecto de dominación que no había mostrado cuando era humana. Y es que esa es una de las cosas que más me llama a mí personalmente la atención de esta película, y es el hecho de que cuando los personajes son infectados por estos parásitos, comienzan a comportarse de un modo más humano que los propios humanos. Así vemos, por ejemplo, cómo cuando el personaje de Stan le comunica al entrenador Willis que va a dejar el equipo, hemos visto que el entrenador Willis es un personaje súper temperamental que en la primera escena en la que nos he presentado, pues bueno, tira el banquillo, tira botellas, tira el balón a un jugador porque no se ha hecho lo que él quería hacer. Sin embargo, cuando ya está infectado y Stan le comunica su intención de dejar el equipo de fútbol, pues veremos cómo de una forma muy tranquila y muy comprensiva le manifiesta que si bien considera que está dejando en la estacada a su equipo, pues que debe tener un motivo importante y que él no va a impedir su desarrollo como persona. He decidido abandonar el equipo. Quiero centrarme más en mis estudios. De acuerdo. Te echaremos de menos. ¿Eso es todo? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi quarterback titular viene a verme el día antes de jugar contra Broome County, el único equipo de la liga que puede darnos una paliza. Y me dice que no quiere jugar. Tiene que ocurrirte algo grave. Posiblemente estés sufriendo algún tipo de encrucijada vital y yo no quiero ser un obstáculo en tus decisiones. Haz lo que tengas que hacer. Gracias por no pegarme una bronca. Vamos, ¿qué clase de ser humano sería si lo hiciera?
Esto mismo nos ocurre con la profesora Burke, la cual en un inicio, pues en un pequeño enfrentamiento con Zeke respecto a la venta de drogas en este instituto, no tiene realmente un carácter, no tiene una capacidad de generar autoridad frente a los alumnos, y de hecho, pues bueno, Zeke se ríe en cierto modo de la autoridad de esta profesora, y sin embargo, pues cuando está infectada es capaz de imponerse al personaje de Zeke, incluso dejarle en ridículo delante del resto de alumnos, porque parece tener una mayor confianza en sí mismo. Ay, no. Hace demasiado calor y tengo un nivel 0 para contactos. Te equivocas, gilipollas. Soy yo la que tiene el nivel 0. Sigues tan engreído. Bueno, ya nos veremos. ¿Qué piensa hacer? ¿Llamar a mi madre? ¿Hoy cómo crees que voy a conseguir encontrarla, guapito? ¿Acaso sabes dónde está? ¿En Europa? ¿Sri Lanka? ¿Japón? Me pregunto a qué lugar remoto habrá ido esta semana. Así está alejada del monstruoso bastardo de su hijo. ¡Ya no aguanto más tus mamonadas! De hecho, de manera recurrente durante la película iremos viendo cómo, pues en el intento de abducir a los personajes, la reina alien intentará convencerles de que se está mejor siendo parte de esta colmena, siendo parte de esta comunidad, que no pues como están los seres humanos, que al final parecen estar siempre solos. Antes he comentado que los papeles de Sona Toshi y Laura Harris fueron los que quizás no obtuvieron un reconocimiento muy importante por esta película, pero el resto de actores adolescentes sí que tuvieron luego un recorrido. Tenemos por un lado a Jordana Brewster, la cual posteriormente aparecería durante toda la saga de Fast and the Furious. Tenemos a Elijah Wood, que como ya he comentado antes, pues bueno, es Frodo Bolsón, y lamentablemente, y a pesar de que ha hecho grandes películas, como por ejemplo Los Crímenes de Oxford, siempre va a ser recordado por el emblemático papel en la obra de Peter Jackson. Tenemos a Josh Hartnett. Josh Hartnett es un caso muy curioso, porque si bien empezó con unos grandes éxitos como fue Pearl Harbor o como fue Hollywood Departamento de Homicidios, luego desapareció durante muchísimo tiempo, y que yo recuerde, la última ocasión que se le ha podido ver es en la serie Penny Dreadful. Clea Duvall también tuvo su momento de éxito en estos finales de los 90, interviniendo en películas como El fantasma de Marte o Zodiac, aunque posteriormente se ha visto bastante limitada a apariciones en series de televisión. Y bueno, ¿qué vamos a decir pues de actores como Salma Hayek, la cual era una habitual de las producciones de Robert Rodríguez? Ya había estado en Desperado y posteriormente ha aparecido en multitud de películas importantes de Hollywood. Famke Janssen, la cual además de haber sido Chica Bond, se convirtió luego en Jean Grey en los X-Men. Bueno, y también destacar la aparición de dos personajes, dos actores haciendo papeles secundarios casi de extra, que posteriormente son conocidos pues, por diferentes motivos. Por un lado tenemos la aparición de Danny Masterson, el que luego sería High en aquellos maravillosos 70, haciendo pues un personaje de compañero del instituto que le compra droga en un momento dado a Zeke. Y por otro lado, la aparición de Summer Phoenix, la hermana de Joaquín Phoenix y del desaparecido River Phoenix, y que además es la mujer de Casey Affleck, la cual aparece haciendo un pequeño papel de chica que constantemente está discutiendo con el novio, hasta que tras ser infectada por el parásito veremos cómo son una pareja caramelada que ya no discute. Antes he comentado la importancia que Robert Rodríguez le dio a la banda sonora de The Faculty, y es que simplemente el inicio de la película es toda una declaración de intenciones, dado que se utiliza el tema de Offspring, The Kids Aren't Alright, los chicos no están bien, lo cual nos va a marcar ya un poco el tono de esta película. Por otro lado, destacar una maravillosa versión de la canción The Wall de Pink Floyd, interpretada por el grupo Class of 99, la cual adaptó esta maravillosa canción a los ritmos que estaban de moda en aquellos finales de siglo.
Otra cosa curiosa y muy asociada al consumismo norteamericano es el hecho de que esta película gozó de una parte de financiación por la compañía textil Tommy Hilfiger, la cual, aparte de que vistió a todos los protagonistas durante el film, hizo una serie de anuncios en los cuales pues aparecían todos los actores de Fargo. Y curiosamente, esta campaña de publicidad de Tommy Hilfiger nos lleva a una curiosidad de un personaje que desapareció de la película, y es que en principio en la película había otra chica adolescente llamada Venus, que era interpretada por Kidada Jones, y el cual desapareció prácticamente de la película. Solo se la ve de fondo en una de las escenas en el laboratorio del profesor Furlong, pero sin embargo sí se mantuvo en la campaña publicitaria de la marca de ropa. Hay un paralelismo entre los personajes protagonistas de The Faculty y los protagonistas del Club de los Cinco, dado que Stan pues sería el personaje que en el Club de los Cinco sería Andy, Zeke sería Bender, Delilah sería Claire, Stockley sería Allison y Casey sería Brian. Como veis, realmente el paralelismo es increíble. The Faculty finalmente es una película muy entretenida, con buenas actuaciones, toques de humor, una música bastante llamativa, personajes atractivos y que realmente pues llegó en el momento oportuno a la cartelera. Probablemente si esta película hubiera sido estrenada a principios de los 90, no habríamos disfrutado de ella como lo hicimos en el momento en el que apareció. Además, con un Robert Rodríguez, el cual pues estaba en un momento en el que estaba homenajeando a grandes clásicos. Ya lo había hecho con el cine de terror Greenhouse en su Abierto hasta el amanecer. Ahora lo estaba haciendo con el cine de ciencia ficción en esta The Faculty. Bueno, esto es todo, zagales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle un like. Cualquier cosa que queráis comentar sobre la película, ya sabéis, en la caja de comentarios. Y no olvidéis pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, a veces incluso mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.